Tenemos el placer de poder hablar con el jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, porque se renovaron ayer, salió en el DNU, se renovó las medidas de distanciamiento social preventivo y obligatorio hasta el 28 de febrero, y se hizo mucho hincapié en la educación también, ¿no? En la idea de volver a las aulas presenciales. Jefe de gabinete, bienvenida. Gisela Busanich lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Gisela y Mesa, bien. Bueno, con la jornada de trabajo y sí, efectivamente, como planteaste, se renovaron se extendió, digamos, las medidas de distanciamiento, que son medidas de cuidado que ya hemos repetido, pero siempre hace falta volver a repetirlas porque aún vemos que hay muchos ciudadanos y ciudadanas que quizás se naturalizan, digamos, y se naturaliza la situación de la pandemia y no nos terminamos cuidando, así que siempre hace falta repetir, ¿no? Las medidas de distanciamiento, las medidas de uso de tapaboca, de higienización, etcétera. Eso es lo que hace efectivamente hace la diferencia, porque cuanto más nos cuidamos, evidentemente evitamos que la curva se dispare. Es lo que pasó en enero. Bueno, fijémonos que para fines de diciembre, principios de enero, empezamos a ver con mucha preocupación cómo los casos iban aumentando y las medidas de restricción de circulación en nocturnidad que promovimos desde el gobierno y la aplicamos con las provincias, tienen un resultado por lo menos de que ese rebrote no se transforme en la segunda ola. Tal y eso cual. es importante. Y eso fue un trabajo no del gobierno, eso es un trabajo de la ciudadanía en general, que adopta medidas de cuidado y efectivamente, bueno, más allá de que siempre va a haber casos, siempre va a haber fotos que van a conmover y que vamos a decir, che, bueno, esto cómo está pasando, etcétera, pero lo cierto es que si uno revisa también la temporada de turismo, ha sido muy cuidada, realmente ha sido muy cuidada, y esperemos que siga así. Bueno, está el objetivo del plan de vacunación, que ahora pasamos a eso, pero lo que me llamó la atención del DNU y me llama la atención es que ustedes están priorizando la apertura de esta idea de las escuelas presenciales en el marco de DISPO. La idea es que los chicos, cuanto más puedan volver a las clases, mejor, pero hay sectores de la oposición que convocan a marchas para que se abran las escuelas, cuando ya en Cava, en provincia de Buenos Aires y en otras provincias esto está en marcha. ¿Hay una utilización política por parte de estos sectores? Bueno, sí, evidentemente, sobre todo cuando uno revisa que esos sectores con el expresidente a la cabeza manifiestan preocupación cuando están afuera del gobierno con respecto a la educación en la Argentina. Cuando fueron gobierno, desfinanciaron el sistema educativo, dijeron que no hacía falta hacer universidades, prometieron jardines de infantes, no sé si se acuerdan, construcción de 3.000 jardines de infantes que después no se construyó ninguno. Fue una gestión que terminó yendo para atrás con respecto dijo que no hacía falta, en el 2018 el ministro de ese momento dijo que ya no hacía falta continuar con el programa de Conectar Igualdad, con el que se le otorgaba una netbook a cada uno de los chicos que estudiaban, así que cuando uno ve desde dónde se está haciendo una crítica, lo que evidentemente se da cuenta es que lo que se busca es un golpe de efecto, una manipulación de la realidad, y que nada tiene que ver con lo que efectivamente se está haciendo. Como bien planteás, el Consejo Federal de Educación, este consejo que reúne a los ministros y ministras de toda la Argentina, de las provincias y de la jefatura de gobierno de la ciudad, trabajaron durante todo el año pasado para sostener las clases remotas, porque sí hubo clases del año pasado que fueron remotas, que no, obviamente no suplantan la presencialidad. Y fijaron como desafío buscar la mayor presencialidad posible a partir de este año, donde ya en el mes de noviembre, fines de noviembre, principios de diciembre, ya ese consejo estableció cómo iban a funcionar y cuándo iban a iniciar el ciclo lectivo 2021. Así que eso está todo, es público, es información pública, con lo cual se trata de agitar sobre temas de los que realmente se viene trabajando con mucha seriedad hace tiempo, y no necesariamente el gobierno nacional, sino en coordinación con los gobiernos provinciales, con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Eso se viene trabajando ya hace tiempo. Y también, bueno, te puedo agregar una decisión del presidente que fue
también a fines de noviembre, principios de enero, cuando estábamos haciendo las reuniones del comando de vacunación, cuando se estaba determinando cuál era los sectores prioritarios que iban a recibir la vacuna, el presidente insistió en que los docentes sean parte de ese grupo, y así se va a empezar a hacer a medida que la campaña de vacunación cobre más robustez y obviamente cobren más dinamismo, que hoy efectivamente no son los números que nosotros teníamos pensado, eso es real. Hay un gran problema de producción de vacunas a nivel global y la Argentina también lo padece. Hablamos con Santiago Cafiero, jefe de gabinete de ministros del Gobierno de la Nación, hablando del plan masivo de comunicación. Es tan importante y tan vital y una tarea titánica, pero es clave para que al gobierno le vaya bien el plan de vacunación. Si nos podés contar si se sabe que si del Instituto Gamaleya nos van a mandar más dosis, si la de AstraZeneca va a estar en marzo, y cómo viene la de China, la Sinopharm. Mira, desde el primer día el presidente, lejos de perseguir cuestiones ideológicas y dejarse llevar por los lobbies internacionales con respecto a las vacunas, el presidente determinó que la Argentina iba a negociar con todos los laboratorios que tengan disponible vacunas. Y así lo hicimos, por eso logramos iniciar nuestra campaña de vacunación allá el 29 de diciembre, y que continuó esa campaña de vacunación, continúa. Ya nosotros llevamos, hoy miré los números temprano, 370.000 vacunas aplicadas, así que efectivamente la campaña de vacunación se está llevando adelante. Naturalmente que falta mucho, pero es una campaña que se viene llevando adelante y que diariamente hay argentinos y argentinas que van recibiendo la dosis. Con respecto a esto, sí, naturalmente arrancamos con la Sputnik, con la vacuna Sputnik. Tenemos ahí contratos firmados, que insisto también con esto, nosotros exhibimos con total transparencia cuáles eran los contratos que había firmado la Argentina, y ahí estaban establecidas las fechas de entrega. Bueno, esas fechas lamentablemente no se cumplieron o están ralentizadas. El mismo Instituto Gamaleya ha dicho que tiene algunas dificultades de producción y que entonces esos plazos de entrega se extienden un poco más, pero para nada está cancelado, ni mucho menos la recepción de las vacunas. Los contratos están vigentes y nosotros tenemos expectativa en estar recibiendo vacunas permanentemente de parte del Instituto Gamaleya, porque fueron en definitiva los que hasta aquí han traído vacunas a la Argentina. Luego tenemos contratos con AstraZeneca y Oxford, y aparte tenemos la posibilidad de que estamos fabricando esa vacuna en Argentina para toda Latinoamérica, claro, menos con excepción de Brasil. Eso sigue en marcha. Bien. Los primeros activos fueron enviados a México. Es algo que se está construyendo con México, una alianza para que la Argentina y México distribuyan vacunas en todo el territorio latinoamericano, así que eso también es importante, pero bueno, para eso también estamos esperando los plazos de producción y todas las seguridades que una vacuna como de estas características necesita. Así que realmente vemos que se está avanzando. Claramente hay mucha ansiedad, todos la tenemos, esa ansiedad. No es una ansiedad infundada ni mucho menos, porque todos queremos dar vuelta a la página, todos queremos ya empezar a decirle adiós al coronavirus, pero lamentablemente todavía tenemos que seguir lidiando con él. Vemos una esperanza en la vacuna, como siempre lo vimos, como todos lo vemos, y en base a eso, bueno, lo que también tenemos que redoblar son los esfuerzos, porque hay que tender ese puente de esperanza que nos da la vacuna con comportamiento social, con mucho cuidado, sí, y tratar de que la curva no se dispare. Ese es un poco en el lugar donde estamos. Con respecto también a la negociación con vacunas de otros laboratorios, Argentina está trabajando con la Organización Mundial de la Salud también para recibir otra cantidad de dosis de vacuna. Está trabajando también y explorando otros laboratorios que están llegando a la fabricación de vacunas también en este tiempo, así que
la Argentina no se detiene en eso, no se va a detener tampoco en discusiones que tienen que ver con lo ideológico cuando está en el medio la salud. Me parece que acá hay una parte de la oposición que no puede sacar a la grieta de la salud de los argentinos, y eso es lamentable. Me parece que el gobierno ha dado muestras de que es plural, es democrático, es participativo, y por sobre todas las cosas lo que ha fijado es una nueva ética ciudadana, la ética del cuidado, y esa ética es la que venimos llevando adelante. Otro tema que preocupa y me parece que es vital también por el futuro del gobierno y de todos los argentinos y argentinas es el tema de la inflación. ¿Qué hacemos con los precios? Está cada vez más difícil ir de compras, jefe de gabinete. No paran de subir y por ejemplo, determinados alimentos aumentaron. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para que los salarios le ganen a la inflación cuando llegan las paritarias? Es un desafío muy importante el que tienen ahora. Sí, lo hemos fijado nosotros en el presupuesto 2021, nos hemos comprometido a que los salarios le ganen a la inflación y los saberes jubilatorios también le ganen a la inflación. Ese es el desafío que tenemos por delante, por eso estamos generando permanentemente mesas de acuerdo y sanciones cuando vemos que hay especulación. Eso es algo que venimos haciendo, pero que naturalmente hay que acentuarlo, porque efectivamente, como bien vos decís, los precios han tenido un aumento desmedido en este último tiempo y tenemos que controlarlo, tenemos que estar muy encima. Por eso hemos extendido el programa de precios máximos. Esos programas de góndola, de alguna manera, han sido muy efectivos, sobre todo en los precios de algunos alimentos secos, de alguna manera, y eso es importante porque pensá que siempre la inflación es multicausal, digamos, ¿no? Uno puede desarrollar programas como Precios Cuidados, que es un programa muy aceptado, o el programa de precios máximos, que también llega a más de 2.000 productos, y con eso tratar de contener la canasta básica de consumo. Ahora también es cierto que hay otros precios de la economía que también tensionan. Por eso también hemos nosotros resuelto suspender los desalojos y dejar también fijos los alquileres hasta marzo, sí, como parte también de lo que es el consumo que tiene el ciudadano medio en nuestro país, y necesitamos que efectivamente esos precios no se disparen. Lo que nosotros tenemos que ir es de a poco y paulatinamente llevando una inflación pensada de 53,4% cuando asumimos, pensado que estamos hablando de inflación y sin embargo hemos bajado casi 20 puntos de inflación en un año de pandemia, y todavía nos falta muchísimo, porque es cierto lo que decís vos, no es una percepción de inflación, sino que efectivamente los precios condicionan las posibilidades de consumo de los argentinos, y este gobierno es un gobierno que va a ser implacable con eso y va a seguir trabajando con todos los instrumentos que tiene, algunos que son a partir de acuerdos que se buscan permanentemente, es un gobierno que promueve el diálogo, y otros que son efectivamente generando las sanciones cuando no se pudo avanzar o no se respetaron los acuerdos. Este gobierno va a aplicar todas las sanciones necesarias para cuidar el bolsillo de la familia. Ministro, buen día, soy Néstor Espósito. Le pregunto, hoy está asumiendo mediante un decreto presidencial, reasumiendo su cargo el juez Eduardo Fara en la Cámara, Comodoro Pi, en la Cámara Federal porteña. Es parte de una reincorporación derivada de aquella salida, aquella invitación a que buscara otro destino después del fallo en que firmó la excarcelación de Fabián de Sousa y de Cristóbal López. ¿Por qué está tan demorada la reforma judicial en esta parte que tenía que ver básicamente con el reordenamiento del fuero federal, especialmente el fuero federal porteño? ¿Por qué tarda tanto? Bueno, a ver, son quizás dos cosas, ¿no? Por un lado, a partir de la resolución de la Corte, que ya no es materia opinable, con lo de Brugli y Bertuzzi se resuelven perfeccionar los traslados, que es lo que se está solicitando. Entonces, efectivamente, el juez Fara había sido parte de los trasladados en esa época, entonces él solicita al Consejo de la Magistratura volver a su cargo de origen, y así es como resultó, como lo estás relatando.
Por otro lado, bueno, avanzar efectivamente desde el Consejo de la Magistratura en resolver los concursos que hagan falta para cubrir todos aquellos traslados que se habían hecho de forma quizás más autoritaria, por no decirlo, y efectivamente también lo que queda siempre pendiente es el proyecto que tiene media sanción, con el que nosotros pretendimos generar un debate que la oposición bloqueó. La oposición habla de la defensa de las instituciones y de la República, pero no va al Congreso a debatir la reforma judicial que tiene media sanción. Claro, pero esa obstaculización en los hechos lo que hace es frenar un proyecto que fue anunciado por el presidente el día que asumió. Es decir, no, por eso, y era un proyecto que nadie puede decir que sorprendió a nadie, porque realmente que desde la campaña nosotros venimos sosteniendo que la justicia necesita revisarse, que la justicia necesita funcionar mejor, necesita generar mecanismos que no persigan los vaivenes de los humores políticos, sino que lo que necesita y precisa es cobrar cada vez más independencia como poder de la República. Y el proyecto que se envió y que tiene media sanción de parte del Senado, espera desde el año pasado el tratamiento en la Cámara de Diputados. Nosotros esperamos que ese tratamiento se dé, porque efectivamente lo que se necesita en ese proyecto, por ejemplo, está en la creación de juzgados federales en lugares que están siendo sensiblemente atacados por el narcotráfico, y esa proximidad de un juzgado específico para tratar temas de narcotráfico hoy está siendo bloqueado por parte de la oposición. Habla Santiago Cafiero. Ingrid Beck. Sí, ¿qué tal? Buen día, Santiago. Ingrid Beck acá de este lado. Quería preguntarle sobre la situación en Formosa, no solamente sectores de la oposición, sino también organizaciones como Amnistía Argentina denunciaron violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias, con condiciones inhumanas de aislamiento, maltratos a los chicos detenidos en las mismas condiciones que los adultos, distintas situaciones de violaciones a los derechos humanos en la provincia de Formosa. Quería saber su opinión sobre eso. Bueno, nosotros hemos actuado, porque hay muchos que escriben solicitadas y comunicados. Lo que hizo el Gobierno Nacional fue actuar con el Ministerio de Justicia y desde la Secretaría de Derechos Humanos y generar in situ una revisión de cómo estaban llevando adelante los centros de aislamiento, y tratar de desvincular esta cosa que parece bastante tirada de los pelos y que era una banalización de lo que han sido los centros clandestinos de detención con respecto a lo que es un centro de aislamiento. Efectivamente, el trabajo que se hizo desde la Secretaría de Derechos Humanos tuvo que ver con eso. Se entrevistó el área nuestra con no solo con las autoridades de la provincia, sino también con organismos de derechos humanos de allí de la provincia y también con fuerzas opositoras, generando entrevistas para recabar toda la información y seguir trabajando durante esta semana en los abordajes necesarios que tengan que ver con la provincia de Formosa. Lo que claramente hubo en la provincia de Formosa es violencia institucional, como hubo en otras provincias. Claramente eso se está estudiando, y efectivamente si valen sanciones las vamos a llevar adelante desde las tareas que hace la Secretaría de Derechos Humanos. Ahora, eso no es una violación a los derechos humanos y eso no es lo que parte de la oposición está tratando de vestir con respecto a lo que naturalmente angustia que cualquier persona que tiene que acudir a un centro de aislamiento. Bueno, muchos se terminan enojando, ¿no? Y eso es así. Ahora, de hacer un estiramiento desde ese enojo a decir que hay una violación de derechos humanos, nos parece que es excesivo, y por eso estamos tomando cartas en el asunto desde la Secretaría de Derechos Humanos. Y también, insisto con esto, efectivamente ha habido violencia institucional de parte de la policía, y eso es lo que se está estudiando.
Tal cual, ministro Santiago Cafiero. Bueno, y tiene una agenda cargada hoy, estábamos viendo con Horacio Marmurek el tema de los TIC. Exactamente, ¿cómo está, Cafiero? La prestación básica universal hoy se va a analizar, que engancha un poco con varias cosas. Inflación, derechos y también la Corte, porque se cayó una cautelar que se había presentado donde se hablaba de que no eran servicio esencial, y esto a partir de hoy tiene otro cariz. Entonces hoy se va a analizar un poco esta prestación básica que es muy importante, y lo van a hacer con las universidades. Sí, estamos tratando de promocionar naturalmente, a partir en el mes de agosto el presidente decretó como servicio público en competencia a las TICs, a la telefonía fija, a la telefonía móvil, internet y televisión paga. Ese paquete de alguna manera de servicios se determinó y el Estado tiene facultades para generar las mejores condiciones de accesibilidad para la población argentina. Y ahí lo que se ha hecho es un trabajo desde el mes de agosto en reglamentar este DNU, que es un DNU el 690, y bueno, ahí hubo naturalmente muchas tensiones con muchas de las empresas que son prestadoras, y otras no, otras por ejemplo, prestadoras del interior, prestadoras cooperativas, etcétera, que en el interior son muy fuertes. Con ellas hemos tenido intercambios que fueron muy fructíferos y que sí han hecho incluso que se corrija parte de la reglamentación. Le iba a decir, porque hay dando vueltas la posibilidad de un aumento nuevo autorizado para las cooperativas de las provincias, que son las que van al pueblo chico, digamos, que no son grandes operadores. Y que tienen otros precios, son otros precios, claro. No tienen los mismos precios que lo que se cobran en la Ciudad de Buenos Aires o en el AMBA o en las grandes ciudades. Eso es entender la diferenciación, ¿no? Sí. Por eso digo que ahí lo que hubo es un trabajo muy fructífero con algunos de los que son prestadores, y otros, bueno, se deberán ir amoldando a lo que es esta normativa que se puso en funcionamiento a partir de enero, a partir del 1 de enero, empezó lo que es la prestación básica universal. La prestación básica universal lo que te da es en telefonía móvil por 350 pesos, te da un servicio adecuado con WhatsApp gratuito, con una cantidad de minutos de llamados y con la posibilidad de navegar por internet. Muchísimo. Por 350 pesos. Yo también, pensemos que cualquiera generalmente los sectores populares, como les cuesta mucho acceder a un servicio de estas características, lo terminan pagando a partir de la tarjeta, de la carga de la tarjeta, y ese es un servicio muy caro. Claro. Cuando uno trata de llegar a un servicio de estas características, termina saliendo casi el doble de lo que hemos logrado con la prestación básica universal. Así que ahí tenemos nosotros un buen desafío de conectividad. Obviamente que tiene que ver con los precios también, pero por sobre todas las cosas tiene que ver con conectar a los argentinos y argentinas. La pandemia dejó al descubierto y al desnudo los argentinos que tienen la posibilidad de acceder y de estar conectados, y los argentinos y argentinas que no. Efectivamente, un Estado que lo que busca es generar un plano de mayor igualdad, con oportunidades para todos los argentinos y argentinas, para todo el territorio nacional, tiene que avanzar en este tipo de políticas. Por eso así lo hemos hecho. Sin dudas, ministro, le quería agradecer esta primera entrevista. Podríamos decir que es el padrino del programa, porque la primera entrevista termina siendo el padrino de Ahí Vamos, así que muchísimas gracias y esperamos poder charlar de otras cosas, como por ejemplo que hay un dato alentador de la industria en el tema autos. Hay un 20% de aumento respecto del año pasado en ventas, el 47% es nacional, porque se están haciendo muchas cosas, así que en otro momento charlamos más, y es muy importante lo que está haciendo el gobierno para generar igualdad en la conectividad para toda la Argentina y más atravesados por la pandemia. Muchísimas gracias y que tenga buena jornada, Santiago. Dale, mucho gusto. Era Santiago Cafiero, jefe de gabinetes de ministros de la Nación.